Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Karen Valencia, una joven que conoció la verdad de la palabra de Dios y en uno de los momentos de mayor dolor en su vida, Dios la restauró con un regalo del cielo. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la nueva guía de estudio bíblico de Revista Esperanza, este nuevo lanzamiento de Orígenes. Para solicitar este material, solo debes escribirnos en www.nuevotiempo.org/escuela bíblica o al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos, te lo haremos llegar en digital. Ahora sí, bienvenidos. Aquí comenzamos con Identidad. Karen Valencia es de nacionalidad chilena. Está casada con Diego Fuentes y tiene una hija, Elisa, de 8 años. Además de trabajar como profesora, realiza actividad deportiva en competiciones. Tuvo una operación que pudo dejarla incluso con problemas de invalidez. Se recuperó de manera perfecta y sigue corriendo hasta hoy. Vamos a conocer a Karen. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Karen Valencia. Ella es chilena, ella está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, querida Karen, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, buenas, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, feliz de que estés aquí con nosotros, de que podamos conocer más acerca de tu historia, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de los milagros también maravillosos, de cómo lo conociste y bueno, nuestros amigos van a estar gratamente sorprendidos. Querida Karen, cuéntanos dónde vives actualmente, cómo se llama tu esposo, tu hijita, tú a qué te dedicas, queremos conocerles. Bueno Ángela, yo soy de la sexta región del Libertador Bernardo O'Higgins de Chile. Vivo actualmente en la comuna de Las Cabras, que es una comuna pequeña, y estoy casada. Mi esposo se llama Diego y tengo una pequeña hija que tiene 7 años que se llama Elisa. Excelente. ¿Y tu profesión? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos allí un poquito más porque es demasiado interesante desde mi perspectiva. Bueno, yo soy profesora de educación física, pero actualmente me desempeño como encargada de convivencia en un establecimiento educacional acá en la comuna de Las Cabras, en la escuela Romilio Arellano Troncoso, que es el colegio municipal más grande que tenemos acá en la comuna. Excelente. Bueno, tengo aquí anotado que eres deportista y fondista amateur. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta disciplina. Bueno, yo soy corredora, tal como tú mencionas. Actualmente soy corredora de fondo, maratonista también. Este año debuté en maratón. Hace alrededor ya de 10 años que participo, pero ya de manera más profesional, hace 4 años que ya estoy con mi entrenador, tengo un equipo que me apoya, psicóloga deportiva, nutricionista, y poco a poco he ido avanzando en lo que es el deporte, que es una de las cosas que me gusta y me apasiona también en la vida. Excelente, bueno, que Dios siga ya bendiciendo ese don y ese talento también que te ha entregado en el área deportiva, también como docente en el colegio, de allí de educación física, por supuesto. Quiero consultarte que me cuentes un poquito cómo conociste al Señor, conocerlo a profundidad del estudio de la Biblia y demás. Relátanos, querida Karen. Bueno, yo conocí la iglesia evangélica cuando era pequeña, tenía 5 años, junto con mi familia, a raíz de mi madre, que en ese entonces estaba muy enferma,
Y ya de grande, cuando entré a la adolescencia, siempre sentí como el deseo de poder bautizarme y sentirme más parte de la iglesia, cosa que en la iglesia evangélica yo no sentía, una iglesia protestante acá en Chile. Pero afortunadamente, gracias a Dios, en el año 2003, con mi madre, asistimos a un operativo médico cuando yo tenía 17 años de la iglesia adventista. Y en este operativo médico a mi madre se le ofreció poder tomar estudios bíblicos de la fe de Jesús. Nosotras aceptamos porque hacía poco tiempo que nos habíamos cambiado de región. Nosotros antes vivíamos en la octava región y en verdad acá estábamos asistiendo a una iglesia protestante que no conocíamos y yo la verdad no me sentía cómoda. Para mí era muy distinto porque yo me crié en el sur de Chile, muy bajo perfil, en una localidad rural, y acá era todo un mundo distinto. Ejemplo, yo estaba acostumbrada a usar vestidos o cosas mínimas para ir a la iglesia y acá, por ejemplo, era distinto, las niñas iban de otra forma, usaban joyas. O sea, a mí la verdad no me cuadraba, o sea, era extraño. Y estábamos buscando un lugar donde realmente sentirnos cómodas nuevamente. Y ahí comenzamos a recibir a los hermanos en la casa que comenzaron a darnos estudios bíblicos. Y bueno, yo obviamente, como ya tenía conocimiento, empecé también a preguntar algunas cosas sobre la Biblia. Y lo primero que recuerdo que le dije al hermano, si usted me muestra con la Biblia que lo que me está diciendo es verdad, yo tenía 17 años, pero la verdad que era bastante madura porque ya conocía bastante también de Dios, yo acepto y me bautizo. Y bueno, mi mamá también me siguió y recuerdo que, claro, el fundamento estaba toda la Biblia, uno sabe, y ahí me di cuenta de muchas cosas y aceptamos con mi mamá bautizarnos y nos bautizamos el 31 de mayo del 2003, el año que mi hermana pequeña cumplía un añito. Ese día nos entregamos a Dios en las aguas bautismales. Qué hermoso. ¿Cómo fue para ti la experiencia, querida Karen, a medida que iban descubriendo la verdad? Porque tú fuiste muy tajante, muy clara y eso me parece hiper, mega, súper importante. Bueno, si usted me muestra con la Biblia, vamos adelante. ¿Qué cosas fueron las que te marcaron, que estaban ahí en la Biblia, que eran súper claras y que yo creo que en tu mente decía, wow, perfecto, siguiente pregunta? Y siguiente respuesta, todo en la Biblia. ¿Cómo fue allí en tu caso, querida Karen? Por ejemplo, me llamó mucho la atención que nosotros estábamos acostumbrados siempre a estudiar el Nuevo Testamento solamente. Entonces, por ejemplo, las verdades respecto a la ley de Dios, yo las desconocía. A mí siempre se me había dicho que la ley de Dios no estaba vigente. Entonces, me llamó mucho eso la atención y que el hermano me pudiera mostrar los 10 mandamientos, conocer también acerca del sábado, acerca de el sello de Dios también, porque yo empecé, claro, a preguntar más cosas, entonces me fui también adelantando un poco con el Apocalipsis, con Daniel, que fue eso es lo que mayormente me llamó la atención, porque me gusta mucho aprender acerca de la profecía, y en ese momento fue como lo que más me llamó la atención, y el hermano me empezó a explicar, y con el fundamento bíblico, entonces ahí yo fui aclarando muchas dudas que también había tenido antes. Y gracias a Dios y a la palabra del Señor, pude también entender y comprender sobre todo la verdad del sábado. Wow. Bueno, y es que esa es una verdad, wow, inigualable. También, perdón, ser autorreferente en mi caso también y esto porque no lo dicen en las noticias, porque no sale por todos lados, que no es el domingo, es el día sábado, lo dice la Biblia, Éxodo 28 y tantos textos bíblicos más, y cuando dice el Señor en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos y tantas cosas más que te van Me llenando y manda uno bien. dice, ¿por qué no sale esta información en todo lado? Bueno, ahí uno va de a poco y es el trabajo que uno Claro. tiene que hacer como
ir predicando. Para eso también está la radio, televisión Nuevo Tiempo, y por eso aprovecho el espacio a nuestros amigos. Ofrecemos gratuitamente la revista Esperanza de Apocalipsis y Daniel. Pueden solicitar este material gratuitamente gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Solo deben acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y solicitan revista Esperanza Apocalipsis y de la revista Esperanza de Daniel para aprender muchísimo más de la palabra de Dios a profundidad, como le sucedió a Karen. Querida, más adelante tú conoces a tu novio Pololo, actual esposo, cómo él conoce del Señor y acepta las verdades bíblicas y lo que significó para ti. Bueno, yo lo conocí a él cuando estábamos en la universidad en el tercer año de carrera. No nos habíamos visto antes, era un poco extraño porque en realidad ya hacían 3 años que estábamos en la universidad juntos, pero éramos de cursos diferentes. Yo estaba en el curso A y él estaba en el B, la misma carrera, y ese año él tuvo que tomar algunos ramos con mi curso por su trabajo, porque él estudiaba y trabajaba. Y recuerdo que comenzamos a participar juntos de algunos talleres deportivos y teníamos afinidad. Entonces comenzamos a acercarnos más y a trabajar juntos en algunas actividades. Y ahí comenzamos a conocernos. Luego nos hicimos pololos, como le decimos acá en Chile. Y la verdad que para mí era complejo por lo mismo, porque él no era adventista, pero comencé a hacerle preguntas y me di cuenta que él tenía algo de conocimiento a través de su mamá. Cuando él era niño, su mamá había recibido estudio bíblico de la fe de Jesús y él tenía un poco de conocimiento y de hecho en su casa él me comenzó a contar que no se comía, por ejemplo, cerdo ni marisco, por lo que su mamá había aprendido cuando había tomado estudio. Y bueno, para mí fue un desafío por lo mismo, porque yo siempre estuve en la iglesia acá de Las Cabras como líder, entonces el objetivo mío era encontrar a alguien que tuviera las características que yo anhelaba, pero que me acompañara en la iglesia y en el liderazgo. Entonces estuve 5 meses de novia con él y en esos 5 meses estuve orando. Él en ese entonces fumaba. Él había comenzado muy niño a fumar, como en la adolescencia, llevaba como 10 años consumiendo cigarrillo. Y yo oré a Dios y le dije que le iba a pedir un día que lo dejara porque me molestaba y que si él aceptaba dejar el cigarrillo y además aceptaba mi invitación a la iglesia, yo continuaba con él, pero si no, terminábamos. Y oré a Dios con fe y hablé con él y él ni siquiera lo pensó, me dijo, lo dejo inmediatamente y este sábado te acompaño a la iglesia. Yo voy contigo. Y la verdad que me sorprendió porque no pensé que iba a ser esa su respuesta. Claro, uno lloré, pero uno, mujer de poca fe, también duda, ¿cierto? Pero aceptó, lo dejó, nunca más volvió a probar un cigarrillo, nunca más. Y aceptó acompañarme a la iglesia el sábado. Y bueno, a partir de ahí yo también le fui enseñando. Él comenzó, recuerdo, a diezmar. Nosotros nos graduamos de la universidad y compramos un vehículo, pero le pedimos a Dios que nos encontrara un vehículo que fuera para nosotros por el trabajo, porque estábamos recién comenzando a trabajar y lo necesitábamos para trasladarnos. Y recuerdo que él me dijo, mira, si Dios nos da un vehículo que sea bueno, si encontramos algo que nos acomode, yo voy a comenzar a diezmar. Y Dios nos proporcionó ese vehículo y él comenzó a diezmar antes de bautizarse y al poco tiempo él también decidió ya entregar su vida a Jesús porque me acompañaba los sábados a la iglesia, me ayudaba en lo que yo hacía, estaba diezmando, o sea, solo faltaba que él se bautizara. Qué hermoso, querida Karen. La respuesta de oraciones, que tú dices, bueno, a veces uno tiene dudas, pero Dios es fiel y responde las oraciones con el tema del auto, de conseguir ese vehículo ideal y que Dios
también hiciera provisión de todo. Es maravilloso ver esa providencia divina guiando, dirigiendo nuestra vida en lo absoluto, y así lo veo en tu vida, querida Karen, junto a tu esposo. Sin embargo, vivimos en este mundo donde el dolor y la muerte están latentes, porque Satanás está allí andando como león rugiente buscando a quien devorar, pero el Señor también tiene promesas maravillosas en su palabra, donde ya está preparando ese lugar donde no habrá más muerte, más llanto, más dolor, porque las primeras cosas habrán de pasar. Sin embargo, querida Karen, yo quiero que Amén. me cuentes esa experiencia que tuvieron en la pérdida de embarazo y ya después cuando llegó a sus vidas Elisa, ese regalo de Dios. Cuéntanos, querida Karen. Bueno, nosotros nos casamos 2 años después aproximadamente de que él se bautizó en el año 2014 y yo quedé embarazada como a los 5 meses más o menos de que nos habíamos casado. Y claro, yo tuve ahí la experiencia de tener una pérdida, tenía como 4 meses aproximadamente de embarazo, entonces fue un momento súper duro porque nosotros estábamos obviamente muy ilusionados con la espera de ese bebé. Eh, Además, fue súper duro para mí porque ya era un embarazo igual como avanzado, entonces yo en realidad tuve todos los dolores de parto, todo, entonces fue bien doloroso. Y bueno, ahí también nos enteramos que yo tenía un problema de salud que es hipotiroidismo y que lo que me explicaba el doctor es que lo más probable es que mi cuerpo haya rechazado ese embrión y por eso lo perdí. Y además el doctor me explicó que yo tenía un útero de niña. Yo tuve problemas de anorexia en mi adolescencia y eso repercutió en que mi útero no se desarrollara, por lo tanto tengo un útero infantil. Y a raíz de eso también mi cuerpo era difícil que pudiera tener un embarazo de término. Bueno, pasó un tiempo, me sometí yo a un tratamiento y luego de un año, gracias a Dios, quedé embarazada. Y comenzamos desde el inicio, siempre con controles todos los meses, exámenes de sangre, ecografía, siempre con el temor porque el doctor fue muy sincero de que podría suceder nuevamente lo mismo, o si lograba tener un embarazo de término era probable que mi hija pudiera nacer con síndrome de Down, lo que obviamente nos tenía igual angustiado. Y recuerdo que cada vez que íbamos a control y había una ecografía, le preguntábamos al médico y él nos decía, no, recién a los 5 meses podemos ver eso. Ya, a los 5 meses nos dijo que no venía con síndrome de Down, tampoco espina bífida, pero que probablemente iban a ser mucho antes y que íbamos a tener que tenerla en incubadora, que seguramente iba a ser una bebé prematura. Yo comencé con contracciones a las 34 semanas y el doctor me dijo que había que sacarla, que efectivamente iba a ser prematura, no tanto, pero iba a tener que estar en incubadora. Recuerdo que fui al control de las 35 semanas y mi hija era muy pequeñita, según la ecografía pesaba 2 kilos 200 y él me dijo que había que sacarla. Me las lloré todas, me acuerdo, cuando salimos de la consulta, porque no quería eso para mi hija. Pero recuerdo que mi suegra me tuvo todos esos días antes del parto en cama y mi hija nació de 35 semanas y 4 días, me parece, si mal no recuerdo. Y pesó 2 kilos 980. Es decir, fue una bebé casi de término. Un milagro porque el médico cuando la sacó me dijo, ah, no era tan chiquitita, me equivoqué. Qué bendición, querida Karen, cómo Dios allí se manifestó y les dio ese regalo con Elisa, llenándoles de gozo en el hogar. Y cuando uno de pronto se aflige un poco, el Señor siempre te abraza, te anima y te alienta,
porque sus planes son mucho más grandes, son mucho mayores y Dios es fiel. Y ustedes también han sido muy Así fieles al es. Señor. Quiero que me cuenten un poco allí cómo ha sido la formación del Club de Aventureros y Conquistadores, entregando también todo para el Señor en este liderazgo innato que tienen ambos. Bueno, nosotros en el año 2020, cuando comenzó, y antes de que comenzara la pandemia, en verdad, nosotros hicimos una escuela de cristiana de vacaciones acá que nos planteamos con nuestro pastor distrital hacerlo. Y recuerdo que teníamos alrededor de 40 niños en el colegio acá mismo donde yo trabajo, listos para comenzar con el Club de Conquistadores y Aventureros en marzo del 2020 y vino la pandemia. Igualmente decidimos continuar y lo hicimos de manera online. Aperturamos solamente con aventureros ese año y comenzamos a trabajar. Nosotros teníamos el desafío que nos había planteado nuestro pastor de poder formar un club acá en Las Cabras. También para nosotros con mi esposo era importante porque queríamos que nuestra hija pudiera ser parte de este club, que se involucrara, que cuando algún día crezca también sea líder dentro de la iglesia, porque sabemos que es una forma de que nuestros niños permanezcan hasta cuando son adultos, cosa que con nosotros, no, por ejemplo, conmigo no había sucedido, y la idea era involucrarla también. Y bueno, nosotros estuvimos trabajando con Aventureros 2020-2021 de forma online y el 2022 comenzamos a trabajar de manera ya presencial, pudimos aperturar y decidimos también aperturar no solo con aventureros, sino que también con conquistadores. En ese momento, hasta el 2022, solamente éramos líderes mi esposo y yo. Pero gracias a Dios, este año ya somos 8 líderes, tenemos un club relativamente grande de aventureros y conquistadores y hemos visto ahí la mano poderosa del Señor, cómo ha guiado, ha dirigido todas las cosas. En este momento, de los niños del club, solamente mi hija y el hijo de un amigo son adventistas. Los demás, ninguno es cristiano, pero estamos ahí, gracias a Dios, trabajando y los papás también están bien involucrados. Y también hemos visto ahí la mano poderosa de Dios porque, por ejemplo, hay niños que sus papás se criaron en Santiago y tenemos varios apoderados que estudiaron en el colegio adventista en Santiago. Entonces, ellos llegaron al club a raíz de eso también, del conocimiento previo que tenían. Un testimonio, testimonio vivo, allí Dios uniendo, porque claro, ustedes ahí en el sur, Colegio Adventista de Santiago, vinieron, ya hay un conocimiento y bueno, por eso también aquí hacemos la invitación para que nuestros amigos puedan ingresar a clubes.adventistas.org y encuentren el club de conquistadores o aventureros más cercanos a su hogar, porque sin duda eso hace la diferencia, así como en la vida de Karen junto a su esposo, con tantos niños a los cuales les están predicando, con los líderes también ahí, los papitos también, entregándoles principios, valores cristianos, acampando, aprendiendo de Jesús y tantas cosas más que se aprenden. Bueno, yo quiero agradecerte, querida Karen, por tu tiempo, por la disposición, por haber estado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia. Que Dios les bendiga muchísimo allí como matrimonio junto a tu hijita Elisa y los grandes sueños que tienen para el club, que sigan predicando sin parar allí en esta linda zona también. Y bueno, invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa en este momento. ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría que aferrarse a Dios, conocer a Jesús, es lo más maravilloso que le puede suceder a una persona en esta vida. Que nunca se van a sentir solos porque la mano poderosa de Dios va a estar siempre ahí guiándolos. No hay nada más hermoso que tener a Dios en su vida porque Él siempre prepara y dirige todas las cosas, y lo que parece que fuera imposible para nosotros, para los hombres, para Dios no es imposible, porque para Él todo es posible. Él es grande y poderoso y todo lo puede. Amén. Muchas gracias, querida Karen, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a dejar todo
en las manos del Padre Celestial. Como dice Filipenses 4:13, todo, no una cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otro texto maravilloso, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, no te desanimes. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay que solo seguir adelante, poner nuestros dones y talentos a su disposición, porque el Señor va a seguir haciendo su obra en nosotros, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo.